Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esto es Dama Roja 150, mi nombre es José Miguel Josmi desde Barcelona y hoy vamos a hablar de otro nuevo capítulo de Teoría de Finales. En esta ocasión vamos a hablar del mate de alfil y caballo, un mate que es bastante difícil de hacer y que casi siempre los que acabamos intentando ver cómo se hace nos acabamos liando, con lo cual hay que buscar un sistema que nos permita recordarlo, ¿no? Y sobre todo hay que practicarlo, chicos, porque si no lo practicamos es imposible que tengamos el sistema que tengamos lo podamos dar en una partida y daría mucha rabia que con alfil y caballo pues al final tuviéramos que ceder las tablas, ¿no? Vamos a utilizar el sistema del triángulo, que es un sistema en el que, bueno, montamos una especie de cárcel en forma de triángulo donde restringiremos al rey enemigo y luego iremos haciendo el triángulo cada vez más pequeño y por último daremos el mate. Eso sería simplemente la idea que vamos a tener, vamos a perseguir hoy para hacer un mate. Y bueno, lo podríamos resumir en 5 pasos, ¿no? Primero centralizaremos y arrinconaremos al rey enemigo. Y en segundo lugar, crearemos un primer triángulo que cerraremos con la ayuda del alfil y tendremos una posición de bloqueo 1, que la tenemos ahí en la fotografía. En tercer lugar, pasaremos de un triángulo de 7 por 7 por 7, que es el primer triángulo de todos, a uno de 5 por 5 por 5, es decir, posición de bloqueo 2. Luego pasaremos ya a un pequeño triángulo, el último de todos, de 3 por 3 por 3, y ya daremos paso al mate. Hay que decir que cuando hablamos de un triángulo, estamos hablando de un triángulo que se forma pues con los lados del propio tablero haciendo de catetos y con el alfil cerrando la diagonal, la gran diagonal de la hipotenusa. Y bueno, simplemente una serie de cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo una serie de claves para el tema del mate de alfil y caballo, ¿no? En primer lugar, hay que decir que solo hay mate en las casillas de las esquinas del color del alfil. Es decir, ahora vamos a usar el alfil de casillas blancas para hacer este ejemplo, con lo cual solamente puede haber mate en la casilla A8 o H1. No en esa casilla en concreto, pero sí que utilizando el alfil y el caballo cerca de la casilla A8 o de la casilla H1. Con lo cual, los dos posibles triángulos que podemos formar para encerrar ahí el rey son el triángulo que lleve al rey hacia la casilla A8 o el triángulo que lleve a la casilla H1. Por supuesto, esto todo porque el alfil que te estamos usando en el ejemplo es de casillas blancas. Si fuera de casillas negras sería exactamente lo opuesto. Otra cosa importante es que el rey o enemigo, en este caso el rey de negras, va a intentar justamente lo contrario, meterse ahí, por ejemplo, en H8 como si no hubiera mañana, ¿no? Y cuando se meta en la casilla H8 no se le va a poder sacar a no ser que utilicemos el caballo, con lo cual el caballo es la única pieza que vamos a necesitar para poder hacer ese jaque en H8, así que será importante que el caballo llegue a las casillas F7 o G6 haciendo jaque, eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por supuesto, más cosas, importantísimo. Solo disponemos de 50 movimientos para dar con el mate. Si tardamos más, serían tablas. Y bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ya que si hacemos malas jugadas o empezamos a dar una vuelta al ruedo, pues pueden ser tablas, aunque acabemos dando mate si lo hacemos en más de 50 jugadas. Hay que decir que en cualquier posición siempre se puede dar el mate en 34 jugadas o menos, con lo cual tenemos al menos unas 15 jugadas de margen para hacerlo mal y rectificar. Eso sí que lo tenemos. Por lo tanto, hay que revisar este mate de alfil y caballo, hay que saber tener un plan y hay que poderse ceñir a él, ¿no? Nosotros vamos a seguir este plan y el plan empieza con el primer punto, ¿no? Centralizar y arrinconar al rey enemigo. Bueno, pues vamos a empezar. Por ejemplo, si tenemos esta configuración, pues jugaríamos aquí en E2. El rey negro, por ejemplo, jugaría E7, nosotros E3, E6 y nosotros E4. Ya tenemos el rey en el centro. Lo siguiente sería ayudarnos de las piezas para irlas centralizando. Y la idea es arrinconar al rey negro, que por supuesto va a quererse ir a una esquina, ¿no? Y por supuesto, ¿qué esquina? Pues la esquina en la que no se le puede dar mate, ¿no? Que es la esquina de H8. Nosotros vamos a aprovechar para llevar nuestro rey blanco que hace de parapeto, el caballo por ejemplo en F3, caballo en E5 y vamos a continuar utilizando el rey para que consiga bloquear las casillas
F7 y G6, y es con el caballo con el que, acabamos de decir hace un momento, vamos a poder expulsar al rey negro de la casilla H8, porque si no, no lo podíamos sacar. Entonces jugamos el rey en F6, y aquí el negro evidentemente se mete en H8, y es ahora cuando el caballo es la única pieza que puede forzar al rey a salir de la esquina mala, ¿no? Hacemos caballo F7 jaque, y el rey se puede ir a H7 o a G8. Se ha ido a H7, bueno, pues sin ningún problema. Ahora lo que queremos es que siga su camino lejos de ese H8, con lo cual perdemos un tiempo para que el rey, si se juega en H8, ahora sí, por ejemplo, quitamos con nuestro rey la casilla H7, así que ya tenemos al rey negro un poco más desplazado. Y ahora algo muy importante, ¿no? Algo muy importante es que vamos a empezar ya, después de haberlo podido arrancar del triángulo, arrancar de la casilla H8, ahora lo siguiente es encerrarlo en el triángulo. Ya hemos centralizado y arrinconado al rey correctamente, ya lo estamos sacando de la casilla H8 y ahora lo vamos a meter y aprisionar en el primer triángulo formado por esta parte, esta otra parte del tablero y esta diagonal. Este es el triángulo al que vamos a encerrar el rey. Para eso, y para no tener ningún problema, lo que vamos a hacer siempre es colocar el alfil siempre, va a acabar siempre en esta casilla, en la casilla B3, y el caballo tiene que quedarse en la casilla D3, porque el objetivo es precisamente el que está justo debajo del tablero, ¿no? Los lados del tablero son los catetos del triángulo, y el alfil marca la hipotenusa. El caballo protegerá las casillas de color opuesto cercanas al alfil, y nuestro rey dominará las casillas de color opuesto lejanas al alfil, con lo cual nos vamos a repartir un poco todo lo largo de la diagonal para que el rey defienda las casillas oscuras de la parte superior y el caballo defienda las casillas oscuras de la parte inferior. Con lo cual, esas son las posiciones en las que vamos a querer poner el alfil y el caballo, tal y como está expresado en la primera de las miniaturas. Bueno, pues entonces directamente jugamos el caballo aquí en E5. El rey se quiere ir a campo abierto, ¿no? Para salir y buscar directamente otra vez la casilla A1. Y nosotros vamos a disponer el caballo y el alfil en el sitio que os hemos dicho, y ahora explicaremos por qué. Primero ponemos el caballo aquí en D3. Luego ponemos el alfil en B3, y al conseguir esta posición de alfil en B3 y caballo D3, fijaos lo que sucede. De forma mágica, el alfil ya está dominando la diagonal que queríamos de este triángulo, así que está dominando estas casillas, las casillas que con el alfil vamos a pintar en verde. El caballo, que lo vamos a pintar en azul, está controlando las casillas que no son de color claro, que son las de color oscuro. Y el rey, que lo pintamos en rojo, por supuesto también está dominando otras casillas por las que se podría escapar el rey. Con lo cual, si os fijáis, ahora mismo el rey negro está en una cárcel en la que no se puede escapar, porque por los lados está simplemente el extremo del tablero, no hay nada más, está el abismo por ahí, y por la diagonal está el alfil cogiendo todas las casillas de esa diagonal de color blanco, y el caballo y el rey cogiendo las casillas tostaditas, así que no hay manera de que se escape. Teniendo en cuenta este dibujo, ahora lo que vamos a hacer simplemente es ir al punto 3, que es reducir y cerrar. Es decir, vamos a empujar con el rey usando la oposición, y vamos a ir acaparando casillas para que el rey negro se vaya yendo hacia la esquina que queremos, que es la esquina de A8 en este caso. Y con el rey iremos empujando sin miedo a que el rey negro se vaya campo a través, porque el alfil y el caballo ejercen una muy buena combinación para evitar que se escape. Bueno, pues vamos a hacer esto. Por ejemplo, el rey intenta jugar en E7. Nosotros le bloqueamos con el rey. Siempre que juguemos este tipo de finales, sobre todo cuando lo practiquemos, como en nuestros sistemas normalmente deja pintar, pues pintaremos todas las casillas a las que le estamos bloqueando el acceso, ¿no? Y como siempre, el alfil en verde, el caballo en azul y el rey en rojo. Vale, pues entonces por todo esto no puede pasar. Entonces lo que queremos es conseguir una oposición efectiva y echar al rey hacia atrás. Claro, si jugamos el rey G8, el rey juega en E7, nosotros en rey G7, el rey en E8, no hay manera, con lo cual hay que quitarle la casilla E8. La forma de quitarle la casilla E8 va a ser con el alfil, porque hay una regla que me he guardado para este momento, y es que el alfil domina
la hipotenusa del triángulo en cualquiera de sus casillas. Esto parece una obviedad, pero no es ninguna obviedad. Es decir, el alfil, para que domine la hipotenusa que se marca de este triángulo, no es necesario que esté solo en B3. Puede estar en A2, en C4, en D5, incluso en G8. Estando donde quiera que esté el alfil, sigue aguantando lo mismo y sigue acaparando los mismos casillas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, ahora, si yo pierdo un tiempo con el alfil, por ejemplo, así, el rey se quiere ir aquí aguantando esta oposición, pero entonces nosotros nos vamos con el alfil a F7, porque con esto estamos bloqueando sobre todo la casilla E8, que es una casilla extra, ya que seguimos, por supuesto, como lo que estábamos diciendo, controlando la hipotenusa, y como el caballo no se ha movido, el caballo sigue controlando las casillas clave negras, con lo cual el rey negro sí que da sensación de que uy, se me escapa. No se escapa, porque tenemos siempre el alfil en la hipotenusa y el caballo en D3, bien colocado. Así que todo súper bien. ¿Qué es lo que hacemos siguiente? Pues bueno, pues ya teniendo claro este dibujo, ahora sí, ahora que se ha movido, pues ahora jugamos el rey en F8 y le quitamos la casilla E7. Otra jugada fantástica. Ahora vamos a seguir queriendo empujar con el rey, con lo cual devolvemos el alfil a B3, que era su sitio, para colocar nuestro rey. Y bueno, le vamos a ir quitando casillas. Fijaos en este movimiento. Vamos a seguir pintando. El alfil que sigue cogiendo, pues mira, todo esto es lo que domina el alfil, todo esto es lo que domina el caballo y, por supuesto, el rey que domina esta casilla y esta casilla. Así que el rey negro no se puede escapar de ninguna manera, ¿no? Así que, teniendo claro esto, pues eso nos habilita para seguir jugando con el rey, para irlo presionando, empujando hacia el vértice del tablero. Bueno, el rey negro juega en C7, nosotros jugamos en E7 y le seguimos empujando. Claro, el rey negro va a intentar irse a cualquier otro lado, menos a A8, que ahí sabe que le vamos a dar mate ahora, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Seguimos. ¿Cómo podemos hacer más pequeño el triángulo, no? Hemos dicho que tenemos un triángulo ahora mismo que es de 7 por 7 por 7, que es este triángulo de aquí. Y lo que queremos es empequeñecerlo, ¿no? Empequeñecerlo para que sea un triángulo, pues, más pequeño, ¿no? Que sea este triángulo de aquí, ¿no? Un triángulo que ahora estoy pintando en amarillo. Es decir, que el de 7 por 7 por 7 queremos pasar al de 5 por 5 por 5. Bueno, pues una idea podría ser, por ejemplo, ahora que está así, pues jugar alfil A4. Pero si juego alfil A4, se me va a escapar por aquí, ¿no? Es decir, que si juego el alfil, juega aquí para intentar hacer jaque, pese a que tenemos estas casillas cogidas, el rey se me va a escapar por aquí y me va a llevar un problema, con lo cual todavía no podemos, así que tenemos que bloquear la casilla de 5 y seguimos jugando rey E6. En el momento en que podamos, jugaremos alfil A4, pero de momento no. ¡Uy! Que se nos acerca el alfil al caballo. Tranquilos, fijaos, el alfil controla estas casillas, el caballo controla estas casillas. No hay manera de que pase por ningún lado, con lo cual seguimos jugando rey E6. Vale, ahora sí. El negro se está poniendo ya en un rincón, con lo cual nosotros aprovechamos y ponemos el rey aquí. Y ahora que se va, ahora sí, jugamos y cerramos un poco, pasamos de esta diagonal, pasamos a directamente hacer que se juegue en esta diagonal con el alfil. ¡Boom! Bueno, el rey se va a B7. Hay que decir que si alguien piensa, oye, ¿y por qué no se ha ido a A5? Bueno, si se hubiera ido a A5 no hubiera pasado nada, simplemente nos hubiéramos puesto el alfil en la otra punta, porque ya sabéis que el alfil, con moverse a otra casilla de la hipotenusa, también cubre los mismos cuadros y no se hubiera alejado para nada y estaría perdiendo un tiempo. Así que el rey lo que va a intentar es escaparse pues por el otro lado. ¿Por el otro lado por qué? Porque ahora mismo, si os fijáis, tenemos controladas estas casillas y el caballo tiene controladas estas casillas y el rey tiene controlada esta casilla, pero ojo, porque el rey negro está viendo que se puede escapar por aquí. Y si se escapa por aquí, pues tenemos un problema. Vale, pues entonces por aquí lo que vamos a hacer es bloquearlo con el caballo. Y sí, se llega perfectamente, ya que jugamos el zigzag. Jugamos primero el caballo aquí y después jugaremos el caballo aquí. Es decir, primero jugaremos en F4 y luego en D5. Y esto nos va a recordar una V.
una V que se va a repetir ahora y luego se va a repetir más adelante, con lo cual también volveremos a hacer esta V más adelante con el caballo. Así que el caballo va a desplegar esta especie de W, que hay mucha gente que la recuerda como un esquema fácil de recordar para saber el movimiento del caballo, que parece una W girada, ¿no? Bueno, pues esto es lo que haremos, ¿no? En el momento en que el rey hace atisbos de poderse colocar por el camino del escape, entonces jugamos caballo F4, el rey se intenta ir y caballo D5, con lo cual acabamos de bloquearlo totalmente. Vamos a verlo otra vez, el alfil cubre estas casillas, el caballo cubre estas casillas, con lo cual ya no se puede escapar. Simplemente por haber hecho la W del caballo, ya no se puede escapar. De hecho, el rey no es ni necesario, ¿no? El rey aquí no es para nada necesario para que vaya corriendo a bloquear. Lo que sí vamos a hacer es intentarlo empujar ahora. Así que el rey se va a ir a D6, pero no por el hecho de intentar bloquear el escape, porque el escape ya está bloqueado, sino porque vamos a querer ganarle la casilla D8. Primero le ganamos la casilla F8, cuando todo esto estaba pasando dos columnas más a la derecha, y ahora vamos a quererle ganar la casilla D8. Para hacer eso jugamos rey D6, el rey negro se tiene que mover y ahora jugamos aquí en E7, volviéndole a ganar la casilla E8 y cada vez tiene más problemas el negro. Vamos a ver qué casillas tenemos ahora controladas. Tenemos estas, el caballo que tiene estas dos y bueno, pues claro, y el rey que tiene esta, ¿no? Suficiente. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que el rey negro pues está viendo que se puede escapar por aquí, ¿no? Así de repente tiene ahora este camino. Pero este camino se lo cerramos rápidamente porque este alfil simplemente lo vamos a subir a B4 y con eso vamos a cubrir la casilla A. Lo vamos a subir a B5 y vamos a cubrir la casilla A6. Hacemos esto y ahora sí, ya tenemos todas las casillas cubiertas y ya hemos cubierto la posición de bloqueo número 2 que tenéis en la miniatura. Algo tremendo. Bueno, pues ya tenemos la posición 2, ya tenemos el punto 3 hecho y ahora vamos a por el cuarto, que es simplemente echarlo un poquito más a la esquina y cuando ya esté en la esquina iremos directamente a dar el mate. ¿Y cómo lo llevamos hasta allí? Bueno, pues muy fácil. Por ejemplo, el rey juega en A7, pues nosotros vamos a seguir intentando cogerle siempre a la oposición. Y para cogerle a la oposición, pues vamos a tener que jugar con un poquito de sentido común. El alfil está cogiendo esta casilla, y el caballo está cogiendo esta casilla y esta casilla. Con lo cual, por aquí el rey no hace falta que haga nada porque no se va a escapar, ¿no? Entonces el rey podría ir, pues como estamos diciendo, podría ir a esta casilla, podría ir a esta casilla, podría ir a esta casilla. ¿A cuál de las tres? Bueno, pues teniendo en cuenta que el rey negro, como va a mover aquí, yo voy a querer después cogerle la oposición cuando el rey negro vaya a B7, con lo cual muevo aquí en D6 y cuando el rey negro mueve a D7, ahora sí le cojo la oposición. Entonces, en el momento en que se vaya, le sigo cogiendo la oposición y ya le estamos haciendo retroceder. Con lo cual, ahora pasamos de esta diagonal, fijaos que todo empezó con esta diagonal, ahora venimos a esta y ahora por fin vamos a cogerle esta otra. Así que de un triángulo que era así, hemos pasado a un triángulo que era más pequeño. Y ahora vamos a pasar a un triángulo todavía más pequeño, ¿no? Este sería un poco el esquema, ¿no? Vale, pues entonces jugamos el alfil directamente en A6 y si el rey pues nos ataca el alfil, nosotros simplemente cambiamos al otro lado porque si nos movemos por la hipotenusa ganamos igual el espacio y ahora simplemente es cuestión de colocarnos bien, ¿no? Ya hemos hecho el punto 4 y ahora simplemente nos vamos a colocar y dar mate. Para eso, por ejemplo, ponemos el rey aquí en B6, el rey negro ataca, quitamos el alfil y ahora ya tenemos directamente la posición ya para el mate. El rey se tiene que ir a la esquina y ahora simplemente calculamos, ¿no? El rey solamente tiene este cuadro y este cuadro para mover, así que simplemente tenemos que hacer coincidir las cosas y como os he dicho antes, acordaos de que el caballo estaba aquí, que hizo este gesto aquí y ahora va a tener que hacer este gesto así haciendo la W, que es una forma de recordarlo como otra cualquiera, aunque llegado a esta posición el cálculo es fácil, ¿no? Jugamos aquí el caballo, el rey mueve, hacemos jaque con el caballo, el rey se tiene que meter en la esquina y por fin damos el jaque mate. Bueno, pues esto es el jaque mate del alfil y caballo. Ahora simplemente hay que hacer mucho entreno y ir poco a poco pues practicando sobre todo estos 5 puntos, ¿no? El punto más complicado
aunque os parezca mentira, es el número uno, ¿no? Centralizar y arrinconar. Porque aquí se pierden muchos tiempos, es muy curioso, pero podría pasar que al centralizar y arrinconar no lo hiciéramos correctamente y el rey nos mareara. Lo que es más sencillo es, a partir de que ya tengamos la posición de inicio, que es una posición en la que os recuerdo, la posición de inicio en la que el rey está en F6 y el caballo está haciendo jaque en F7 porque el rey negro se ha metido en H8, como si fuera pegajoso esa casilla, ¿no? Pues cuando tenemos esa configuración, una configuración en que el rey está aquí, el rey lo hemos puesto en rojo, el rey en F7, el caballo que lo hemos puesto en azul, aquí, el rey en F6, caballo en F7 y el alfil puede estar pues en esta diagonal ya, directamente, en la diagonal verde. Y el rey negro está aquí, en esta casilla de aquí. Entonces, en esta configuración inicial es cuando todo más o menos se puede practicar y fluye muy rápido, ¿no? Hasta el mate. Pero hasta llegar a esta posición a veces uno se lía un poco. Así que simplemente queda eso. Practicar mucho. Y espero que podáis ver este vídeo muchas veces y bueno, pues cuando queráis, pues me contactáis y echamos una partidita y lo entrenamos. Muchas gracias y hasta dentro de otro ratito.